Su origen fue en China y Persia. Los primeros en cultivarlas fueron los griegos, pero fue el Imperio Romano el que se encargó de llevarlas a todo el mundo. Los hermosos rosales. Queridos amigos, bienvenidos al canal. El día de hoy pues vamos a hablar de esta hermosa planta que es un rosal. Los romanos se encargan de distribuir esta hermosa planta por todo el imperio, todos los territorios que ellos habían conquistado. Ahorita pues me atrevería a decir que todo el mundo pues conoce y tiene estas bellezas. Ellos necesitan exposición completa de sol para poder desarrollarse como es. El sustrato pues tiene que ser poroso, con bastante materia orgánica. El riego pues tenemos que tener cuidado porque en exceso pues puede traernos problemas de hongos. Yo riego, por ejemplo, cuando el sustrato está completamente seco. Riego en abundancia. Este color creo que es un color naranja. En invierno pues ya tendremos que tener cuidado, porque si está lloviendo mucho pues tendríamos que cuidarlos con respecto al exceso de riego. Todo esto tiene que ser bajo supervisión. De hecho, la exposición de sol también, porque si el sol es muy fuerte pues va a ocasionar quemaduras. El mantenimiento pues tenemos que quitar las flores marchitas, las hojas. Ahora, en el caso de si queremos obtener semillas, pues tenemos que esperar a que la flor se caiga, por decirlo así, y se forme la cápsula de semillas, que sería en esta parte de aquí. Entonces, si queremos obtener semillas, pues dejaríamos la flor que se marchite por completo, y si no, pues entonces tendríamos que cortarla. Aquí es donde se forma la cápsula de semillas, en esta parte de aquí abajo. Estas son las cápsulas de semillas. Obviamente no todas las flores van a ser polinizadas, pero entonces para saberlo pues tenemos que esperar cuando empiecen a formarse las cápsulas para poder quitar la flor o no, pero son estas. La poda la vamos a hacer en invierno, porque es cuando la planta no está en floración. Las plagas pues generalmente son pulgones, babosas, caracoles y los hongos, que más que todo se van a dar por exceso de riego. Aunque no es muy frecuente, pero la mosca blanca puede ocasionar hongo. Entonces yo más que todo tengo problemas de pulgones. De hecho creo que tengo uno ahí. Y creo que se ve un puntito verde. Más que todo son pulgones y hongos, como en este caso. Este ya tengo que podarlo. Y si se dan cuenta, las hojas tienen hongo. Entonces esos son más que todos los cuidados. Como depende la variedad también, entonces en el caso de la luz, pues van a haber algunos rosales que van a necesitar mucha exposición de sol
y otras que no tanto. Entonces eso lo tenemos que, al momento de comprar el rosal, pues podríamos preguntar en los viveros o el lugar que o las personas que nos vendan, pues con respecto a qué tipo de variedades, para poder saber qué tanto, si no, qué tanta iluminación o qué cuidados necesitan. Pero de lo contrario, pues tendríamos que experimentar, y si tenemos experiencia, pues es mejor. Entonces así vamos a saber qué es lo que necesita. Yo tuve un rosal color rosa con blanco muy bonito, y ese necesitaba una exposición completa de sol, más que otros que tenía. Entonces por eso les digo que tenemos que darnos cuenta, porque si yo lo ponía bajo luz filtrada, pues no se desarrollaba, tenía que ser a exposición completa de sol. Estos rosales son pequeños, pero tienen perfume, huelen muy rico. Y la floración más que todo se va a hacer en primavera-verano. Ahí es donde vamos a aprovechar para abonar, ya que debido a las flores y todo, pues necesita muchos nutrientes. Entonces, y pues podríamos usar humus de lombriz, pero habrán expertos que van a decir pues que se recomienda abonar con, valga la redundancia, abono específico para rosales. Pero yo estos no los abono, a excepción de humus de lombriz. Y fíjense que sucedió algo, realmente no estoy seguro qué es. Este generalmente me da un botón, y ahora me dio dos. Este me da uno y ahora me dio dos. Porque este es de los grandes, generalmente me da una y ahora me dio tres botones. Aquí viene uno, este es el otro y aquí está el otro. Y este me dio tres. Entonces algo sucedió, que me dieron muchas flores. Entonces creo yo, generalmente yo puedo, dependiendo conforme lo necesita el rosal, pero es recomendable hacerlo a través de las fases de la luna. Entonces realmente no me acuerdo, y creo que lo que sucedió aquí es que sin darme cuenta podé en base a la fase de la luna, y pues este es el resultado. Entonces más flores, porque eso lo que vamos a hacer es de que la floración sea mayor. Entonces regresando a eso, pues obviamente necesita muchos nutrientes para poder tener esto. Como les digo, yo lo hago con humus de lombriz, pero pues cada quien decidirá cómo lo maneja. Generalmente a estas las llamamos espinas, pero su verdadero nombre son aguijones. Y la diferencia es porque estas son un poquito más blandas en comparación a las espinas, y al momento de arrancarlas no desgarran la piel del tallo, la textura. Miren, no la desgarro. Y como les digo, miren, al momento de presionarlas un poco, su estructura no es muy dura, a diferencia de las espinas, que esas al momento de quitarlas de la planta sí desgarrarían la piel, mejor dicho, desgarran la piel de la planta y son duras, a diferencia de estas.
Y como les digo, pues no desgarraron el tallo. Miren. Entonces esa es la diferencia. Estas se llaman aguijones y las otras sí son las verdaderas espinas. Al momento que vayamos a podar los rosales, nos tendríamos que fijar en las fases de la luna, como lo había mencionado, y no cortaríamos donde están los nudos, sino lo haríamos un poquito, así como donde está la espina, aquí, porque como aquí es donde salen las ramas, las hojitas, entonces no tendríamos que hacer esto, sino más o menos aquí por donde está la 1,5 centímetros arriba del nudo. Entonces al hacer esto lo que vamos a lograr es de que el desarrollo de la planta sea óptimo al momento de podar. No se trata solo de cortar, tiene su proceso. Entre el mantenimiento, pues aparte de podar, quitar hojas secas, pues tendríamos que quitar esta maleza y todas estas las malas hierbas de que salen en el sustrato. Hay aproximadamente 100 especies de rosales e híbridos. Entonces, gracias a la hibridación, tenemos rosales de tipo arbustivo, trepador, rastrero. Hay flores simples y dobles. O sea, hay una gran variedad de estas bellezas donde las podemos disfrutar. Estas dos de aquí tienen perfume. Esta también y esta. Sí, esta ya se abrió bastante y tiene un perfume bastante agradable, como pasa con los rosales. Aquí vienen de este color, que es del mismo, y este es que es más oscuro. Este es de un tipo y este es más oscuro. Entre los usos pues estaría lo ornamental, también hay para producir aceites, para perfumes, medicinales, comestibles. O sea, hay una gran variedad de usos que se le dan a los rosales. Entonces, realmente es una planta multifuncional y que si le damos los cuidados que requiere, pues no vamos a tener ningún problema con ellas. Y pues que son bellezas, son unas bellezas. Entonces, gracias por acompañarme, que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les traigo nuevo contenido más adelante, estimados amigos. Hasta luego. Y la Marcela.